Sí, ya recibimos a nuestra compañera Julieta Núñez Tomás porque amerita repasar esta situación, lo que tiene que ver con la financiación de los partidos políticos. Eso mismo, tema de informe. ¿Cómo andás, Julieta? Muy bien, muy bien. De hecho, quienes tuvieron la suerte de poder ver la columna recién de Eduardo Botinelli están muy vinculados justamente con lo que voy a hablar hoy, porque esta cuestión del financiamiento de los partidos políticos es una de las herramientas, digamos, o esta legislación vendría a ser una de las herramientas que desde la oposición, por ejemplo, se proponen como una posible solución a este problema. Vamos a hablar sobre esta ley, les voy a informar algunas cuestiones que estuvimos averiguando sobre su avance con respecto a la votación, pero también vamos a poner en cuestión si realmente es esta ley la que solucionaría los problemas que se asocian a lo que está sucediendo, ¿no? Porque no es tan claro, se está pidiendo a gritos esta ley como si fuera a salvar la situación o esa sospecha de vinculación entre fondos ilícitos y financiamiento de la democracia. Sin embargo, no es tan claro, y vamos a ver por qué más adelante, no es tan claro si realmente estas modificaciones que están planteando ahora fueran a solucionar ese problema. Pero empiezo contándoles que este proyecto no es nuevo, es un proyecto que está hace mucho tiempo en la Cámara de Representantes. De hecho, lo presentó el Frente Amplio en 2017. Se intentó negociar en ese momento con el Frente Amplio aún teniendo mayoría parlamentaria y no se llegó a un acuerdo a la interna del Frente Amplio cuando era partido de gobierno. Entonces es una modificación, porque es un proyecto de ley que en realidad lo que hace es modificar otras leyes que ya están vigentes, que arrastra grandes momentos de desacuerdo, y sucedió lo mismo ahora en este periodo de gobierno. Hay una comisión especial, que es la Comisión Especial con Fines Legislativos para estudiar el financiamiento de la democracia, que se conformó en este periodo 2020-2025 y que viene trabajando desde agosto de 2020. De hecho, tuvo 36 citaciones, 36 sesiones, hoy las estuve contando para ver, bueno, por qué no había llegado a avanzarse en acuerdos en ese sentido. Es una comisión que recibió a todos los partidos políticos con representación parlamentaria, recibió cátedras de universidad pública, universidades privadas, recibió otros organismos estatales que tienen que ver con la transparencia, con la ética, también con la publicidad oficial, porque es una modificación que no tiene únicamente que ver con el aporte monetario, sino también con la publicidad de los partidos políticos y otras cuestiones que tienen que ver con la transparencia. Sin embargo, no ha habido acuerdo, y es en este momento en el que se comienza a discutir nuevamente que resurge por parte de varios partidos políticos, no únicamente de la oposición, esta necesidad de aprobar este proyecto de ley. Bien, y además resurge en estas últimas horas a partir de todo lo que se está investigando con respecto a la entrega del pasaporte a un narcotraficante. Y decíamos recién en la columna con Botinelli cómo, por ejemplo, en medios internacionales rápidamente se vincula renuncias de gobierno, narcotráfico en la política, porque eso sucede en muchos países. Claro, y por eso es que la salida, digamos, una de las salidas que ve el Frente Amplio es la de regular y, intentar legislar en ese sentido. Durante la conferencia del presidente del Frente Amplio ayer, Fernando Pereira, mencionaba la necesidad de esto y lo vincula justamente porque decía que ya desde hace bastante tiempo el exdirector nacional de policía, Julio Guarteche, había anunciado la posibilidad de que existan vínculos entre el narcotráfico y la política. De hecho, esto fue bastante criticado y sonó durante el fin de semana por un tuit de Álvaro Delgado, secretario de Presidencia, que justamente cuestionaba el cuestionamiento de Fernando Pereira. Vamos a ver qué es lo que decía y cómo vinculaba este caso que está sucediendo ahora, esta crisis política de ahora, con la ley de financiamientos políticos. Guarteche ya hace mucho tiempo le indicaba no solo a los parlamentarios del Frente Amplio, sino al de todos los partidos, que era un hecho que si no tomábamos medidas concretas el narcotráfico se podía meter en la política. Entonces, hacer de cuenta que eso no fue dicho, hacer de cuenta que eso no está pasando en otros países del continente, hacer de cuenta que en el Uruguay el narcotraficante está aumentando su peso y hacer de cuenta que no hay que tomar ninguna medida es de las peores cosas. Con lo cual, la ley de financiamiento de partidos políticos tiene que ser clara y ya. No hay excusas para no aprobar una ley que nos proteja del financiamiento espurio, a cualquier partido. No hay excusas para no votar el fortalecimiento de la JUTEP. No puede haber excusas para ir hacia otra normativa que de alguna manera ataje el lavado de activos o nos proteja del lavado de activos. No hay excusas. Si la sociedad uruguaya hoy tiene señales de que alguien
pudo salir de Dubái por un pasaporte entregado en forma desde nuestro punto de vista ilegal, bueno, tenemos un problema, que esto no es acusar a nadie. No sabemos dónde está exactamente el problema, pero hay un problema. Y a un problema se le encuentra una solución. Y no puede ser que la solución es que todos estos proyectos de ley se traben en el Parlamento, particularmente por el Partido Nacional. Palabra de la oposición político-partidaria. ¿Qué se dice desde el oficialismo? Bueno, el oficialismo también se manifiesta una voluntad justamente de aprobar estas modificaciones. De hecho, en las últimas sesiones de este año, el Partido Independiente y el Partido Colorado en conjunto presentaron modificaciones para integrarlas y votarlas. Lo mismo hizo... o dijo en realidad en la última sesión que yo leí la taquigráfica, Cabildo Abierto, que iba a hacer. Aún no lo sabemos, pero sí sabemos que hay una voluntad, porque así lo ha expresado el líder político de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, de también contribuir a la aprobación de estas modificaciones. Así lo decía. Creemos que es una necesidad que de una vez por todas el sistema político se ponga de acuerdo y se establezcan mecanismos de control aplicables, no teóricos, sino que sean aplicables, que eviten que un partido político pueda ser financiado o por empresarios que después piden la devolución del favor con la aprobación de determinadas leyes o con no tocar determinadas situaciones. Creemos que es fundamental evitar que puedan estos intereses estar detrás de la financiación de cualquier partido político. Entendemos que esa ley de financiamiento de los partidos políticos es necesaria y de una vez por todas tenemos que lograr los acuerdos para tener las mayorías. Ojalá que sea una ley que se apruebe por unanimidad, pero se tiene que aprobar de una vez por todas y se tiene que aprobar ahora en este periodo antes de que entremos en el año electoral. Bueno, ¿cuáles son las perspectivas hoy de que se vote o qué sectores pueden llegar a votar una ley como esta? Bueno, esto que decía recién Manini Ríos vinculado a que había intención de lograr la unanimidad, lo han dicho una cantidad enorme de veces. De hecho, este año, en 2020, a principios de año, cuando se volvió a conformar la presidencia de esta comisión, nuevamente se decía que había que apurar los plazos para que no llegue el año electoral y se esté votando esto en un año electoral, que eso ya complica un poco en términos de opinión pública, pero... tanto desde el Partido Colorado como el Partido Independiente, Frente Amplio, Cabildo Abierto, Partido Nacional, han dicho que, bueno, si hay que llegar a mayorías mínimas para lograr aprobarlo, también lo harían por esta urgencia de aprobarlo. Conrado Rodríguez, el diputado del Partido Colorado, que está en este momento como presidente de esa comisión especial, dijo en la última sesión de esta comisión que se va a trabajar durante los días próximos, esto fue el 24 de octubre, durante los días próximos se iba a trabajar a la interna de los partidos para lograr un apoyo para que se votara el 14 de noviembre, martes 14 de noviembre, se votara esto en la comisión y que pasara a discusión en el Pleno el 16 de noviembre. Es decir, dentro de unos días, nada más, 10 días, es el proyecto que tiene esta comisión para que se esté votando en el Pleno de la Cámara de Diputados. Y nosotros estuvimos haciendo algunas consultas también en la interna para ver si habían logrado en avanzar un documento unificado. Hablamos con el diputado Carlos Varela del Frente Amplio y nos dijo que tuvieron varias bilaterales con Partido Colorado y Partido Independiente y avanzaron bastante en un proyecto unificado y que también tienen la intención de votarlo en comisión el 14 de noviembre y que podría el Frente Amplio incluso dejar de lado algunas diferencias que tiene con este proyecto unificado del Partido Colorado y Partido Independiente para lograr una aprobación en comisión. Entonces parecería que las mayorías están. Sí, Tincho, parecería que sí. El tema es lo que decíamos al inicio. Este proyecto de ley, estas modificaciones a la ley de partidos, ¿realmente solucionarían ese problema que se está viendo y que se está contemplando en este momento, especialmente de crisis política, vinculado a la posibilidad de financiamiento ilícito de los partidos políticos durante campaña electoral? Bueno, hay cuestionamientos sobre todo de la academia. Estuvimos hablando con el politólogo Rafael Piñeiro, que es de la Universidad Católica del Uruguay, del departamento justamente que estudia esto y que ha investigado, yo creo que es de los que más sabe este tema en el país, ha investigado esto durante muchísimos años y nos decía que en realidad la ley de 2009, que es la ley de partidos políticos que pretende modificar en gran parte este proyecto de ley, es una ley mínima también, ¿no? O sea, lo mínimo que había que tener porque no teníamos nada en ese momento en el país, pero que no hace grandes esfuerzos por solucionar este problema y también que
este proyecto tiene deficiencias en solucionar algunos de los problemas que se proponen. Por ejemplo, nos decía que estas modificaciones no apuntan a fortalecer el monitoreo de las actividades de los partidos políticos, que es la forma de tener garantías de que no se está subdeclarando los ingresos, claro, ¿no? O los egresos también, y que tampoco apunta fuertemente a las auditorías, que es imposible hacer un contralor sin auditorías, pero además habla de que habría que hacer cambios más profundos institucionales, porque si los organismos que claro, controlan, y como está puesto en este proyecto de ley que se pasaría a votar, son organismos que están integrados por designaciones claro, políticas, claro, político-partidarias, ahí hay un error conceptual en cómo se controla y cómo se vigila, es decir, carece de herramientas de control, de monitoreo y auditoría, pero también las instituciones que lo tienen que hacer tienen algunos problemas a la vista de la academia. Así que, si les parece, para cerrar este informe, vamos con el politólogo Rafael Piñeiro, justamente explicando, bueno, cuál es la situación con respecto a estas modificaciones y también su opinión con que se esté discutiendo esto en este momento en especial. Las modificaciones mejoran en algún sentido los déficits de la legislación actual. Ahora, la forma en que la legislación actual se ejecuta o se hace, cumplir es bastante deficiente. Y estos cambios no harían ninguna diferencia respecto a este contexto en el que estamos en la actualidad. Es un problema de diseño institucional que supone, entre otras cosas, que los cambios legislativos no son suficientes, sino que deberíamos tener incluso cambios de rango constitucional para alterar quién debería tener posibilidad de controlar y eventualmente perseguir incumplimientos a esta legislación. Yo creo que la voluntad de transformar la ley actual responde a una necesidad de hacer frente a una demanda que cuando se acercan las elecciones suele tener la ciudadanía o un círculo de personas interesadas en los asuntos políticos, ¿no? Creo que una reforma sustantiva demanda mucho más trabajo técnico y político que el que se hizo para reformar esta ley hasta la actualidad. Creo que de parte de los políticos hay una subvaloración de la dificultad que tiene regular de una manera eficaz el financiamiento de las campañas electorales.